Bien, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto estar acá, soy ex profesor de la casa, así que bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a contextuar un poco el tema. Bueno, el título son las objeciones a la pauta hiperinflacionaria de la NIC 29 al contexto macroeconómico argentino, bueno, y de otros países de Latinoamérica. Un poco el contexto, digamos, de esta crítica o de esta presentación tiene que ver con que estamos en un momento donde se están adoptando las normas internacionales de información financiera como única norma global. El año pasado se sancionó la RT 26, después se sancionó la RT 29, que pospuso un año la resolución técnica número 26, y actualmente contamos con, digamos, tres posibilidades como normativa contable profesional argentina: o bien las NIF completas, o bien las NIF para pymes, o bien la normativa contable actual vigente, o sea, nuestros juegos de resoluciones técnicas, que en rigor de verdad son unas normas internacionales de información financiera, digamos que un poco pasadas de moda, en el sentido de que se tomó una versión del año 2000 y algunos puntos ingresaron a la normativa contable, en otros puntos no se adoptaron los NIF, con lo cual es un poco una mezcla de una norma no actualizada con sucesivas enmiendas. La idea un poco en la profesión es paulatinamente ir adoptando las normas internacionales de información financiera, y un poco, digamos, la idea del trabajo es plantear, digamos, algunos problemas que traen en determinados contextos la adopción, digamos, a la letra sin ningún tipo de revisión de la norma. Bien. Bueno, esto es conocido por todos, pero sabemos bien que los estados financieros, sobre todo los estados financieros para uso de terceros, o como se llama actualmente, de interés general, la idea de los mismos es que, digamos, los usuarios tomen determinadas decisiones sobre la base de la información provista por los mismos. En ese sentido, el objetivo de los estados financieros es brindar información acerca de la posición financiera, acerca del rendimiento o el resultado económico, y como corolario de estos dos aspectos, los cambios en la posición financiera. Todo esto para brindar información útil a los usuarios sobre una base fidedigna. Esto está en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, que palabra por palabra son nuestra RT16, digamos, ¿no? Con cosas agregadas más o menos. Entonces, en ese marco conceptual acerca de las NIF, de alguna manera se establecen determinadas cualidades que debería tener la información contable para cumplir con dichos objetivos. Básicamente, nosotros vamos a tomar dos, ¿no? O sea, que se aproxime a la realidad, es decir, que lo que informa tenga algo que ver con la realidad, y que esa realidad que está comentando de alguna manera sea verificable, no sea una realidad inventada. Entonces, para cumplir con la aproximación a la realidad, es como que el marco conceptual, así como nuestra RT16, van dando determinadas características. Del conjunto de características, acá está hecho un recorte, digamos, una es la esencialidad, o sea, privilegiar el sustrato económico de las operaciones por sobre la manera de su implementación, digamos, legal o formal. Otro, la neutralidad y la integridad. Entonces, cuando uno habla de... me vuelvo para atrás. Es decir que, básicamente, un estado financiero debe proveer
información a los usuarios sobre estas tres cuestiones y esa información tiene que cubrir determinadas características. Entonces, los usuarios toman decisiones sobre esa información y, digamos, la idea, digamos, tanto nuestra norma como las normas internacionales definen el concepto de significatividad. Y el concepto de significatividad está básicamente atado a, digamos, las decisiones que toman los usuarios, a tal punto que la significatividad se define que, digamos, una incorrecta aplicación de una norma deviene significativa en la manera en que los usuarios, a resultas de dicha aplicación, tomen decisiones incorrectas sobre la rentabilidad, sobre lo que se va a distribuir, si conviene distribuir, no conviene distribuir, conviene invertir, cómo financiarse. Entonces, nuestra norma, igual que las MIF, dicen, bueno, una aplicación de normas inadecuada, un desvío, se considera significativo si va a modificar esas decisiones que pudieran tomar los usuarios. Esta es una definición por demás genérica, digamos. Yo pienso que en la sala todos tienen algo que ver con las ciencias económicas, nadie estaría en desacuerdo con esta definición. Donde sí tendríamos que empezar a discutir es, bueno, ¿cuál es la medida de lo significativo? ¿Cuál es el punto a partir del cual el desvío que plantea una inadecuada aplicación de una determinada normativa induce al usuario a tomar una decisión inadecuada? Es un poco lo que vamos a discutir. Entonces, nuestra norma y nuestras normas de auditoría, nuestra RT7, no define ese nivel de significatividad. Sin embargo, el apartado 5 de la NIA 320 dice, ojo, que, digamos, el contador que va a hacer la auditoría de los estados financieros, para hacer su trabajo, dentro de la planificación de su trabajo, tiene que ponerle un número a esa significatividad. Tiene que llegar a establecer cuándo un error en esos estados financieros que van a ser objeto de su revisión se va a considerar suficientemente significativo. Porque como ustedes, digamos, los que ya atravesaron o están por atravesar auditoría, digamos, el informe con algún tipo de objeción o de salvedad, se parte de cuando hay alguna objeción a su respecto que sea significativa. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando no hay una definición de lo significativo como, digamos, ocurre en Argentina. En parte. La idea es que normalmente nosotros nos enteramos de que hubo un desvío contable en un estado financiero cuando la distorsión es de tal magnitud que ya no se la pudo tapar, cubrir con nada. Pero en rigor de verdad no nos enteramos nunca de todos aquellos desvíos contables que salieron con un informe limpio, se tomaron decisiones a su respecto y que en rigor de verdad indujeron a aquellos usuarios de la información contable a tomar una decisión inadecuada. Entonces, bien, esto es lo que mencionaba recién, ¿no? Entonces, en los informes que salen sin calificación, lo que normalmente en la jerga común conocemos como informe profesional limpio, existe el riesgo de que el usuario no se entere de desvíos significativos. Y eso es justamente lo que viene recubierto en las normas internacionales de auditoría,
como el riesgo de auditoría. Entonces el riesgo de auditoría es justamente el riesgo que el auditor exprese un dictamen inapropiado cuando los estados contables son significativamente erróneos. Esto está tomado tal cual del glosario de términos de las normas internacionales de auditoría. Entonces les voy a comentar brevemente cuáles son algunos patrones, digamos, bueno, algunos corporaciones profesionales, porque están vinculadas con el exterior, están obligadas, de cierto modo, a aplicar normas internacionales de auditoría de manera completa. Entonces, les doy, donde yo trabajo, digamos, esto está tomado, digamos, de algunos patrones que se utilizan en la profesión. Por ejemplo, se consideran dos tipos de patrones. Los patrones netos. Uno de los patrones netos sería se dice neto porque es neto de gastos, ¿no? La utilidad neta antes de impuestos de las operaciones que sí continúan, es uno de los patrones para medir significatividad. ¿Por qué es uno de los patrones? Porque se toman decisiones importantes partiendo de los resultados antes de impuestos. La rentabilidad es uno de los aspectos más importantes de las empresas. O bien del patrimonio neto. Cuando se dan esos patrones, de acuerdo a toda la evaluación de controles que se venga haciendo y a los riesgos involucrados, hay un rango de entre un 3 a un 10%, donde uno, de acuerdo al tipo de empresa y al tipo de actividad y al patrón más idóneo para cada empresa y cada actividad, va a elegir, digamos, ubicarse en algún rango de entre este 3 al 10%. Significa que si yo defino 100 de patrimonio y defino mi rango bajo en un 3%, todo error superior a 3 pesos va a requerir ajustes de auditoría. En la medida en que la empresa no los acepte, eso va a devenir en un informe que va a tener algún tipo de objeción. Después tenemos los patrones brutos, que obviamente, como no son netos, ven que el rango es más fino, es más chiquito, ¿no? Otro es el activo total o el total de ingresos o de los gastos. Estos patrones no son arbitrarios. De acuerdo a la estructura de los estados financieros, de acuerdo a la actividad de la compañía, normalmente el más idóneo va a ser alguno de estos. Avanzo un poquito más. ¿Por qué voy a esto? Nosotros pasamos porque hay patrones netos y patrones brutos. Entonces yo lo que fui haciendo es tomar de Yahoo Finance, fui tomando por sectores de actividad cuáles serían las rentabilidades sobre patrimonio neto de las empresas que cotizan sus acciones en la bolsa de Nueva York. ¿Por qué tomé Nueva York? Digamos, podría haber tomado también, no sé, la Comunidad Económica Europea, tomé, digamos, economías donde la inflación, digamos, como vamos a ver ahora, no es un problema endémico, para nombrarlo de alguna manera, ¿no? Hay una relativa estabilidad de precios y eventualmente, y tiene que ver con el tema que vamos a considerar, pueden caer en una hiperinflación, pero no tienen, digamos, una modalidad de financiamiento donde, digamos, en la estructura macroeconómica, periódicamente el financiamiento por la vía de la emisión monetaria es, digamos, una de las vías privilegiadas, como pasa en otras estructuras macroeconómicas de países. Entonces, fíjense que en promedio la rentabilidad sobre patrimonio se ubica en un rango del 11%, ¿no? Con lo que fíjense que hay industrias con mucho riesgo, donde obviamente mayor riesgo se le pide mayor tasa de rentabilidad. Estamos en un 25% en todo lo que es minería,
y metal. Lo mismo en petróleo, nos acercamos, estamos en un 18. Otras industrias más conservadoras están ya en el 7, los de comidas están en el 9, pero en promedio, digamos, para decirlo sin eufemismos, se trabaja todo el año para ganarse un mísero 11%. Digo un mísero porque por la inflación, por los niveles de inflación que vamos a ver ahora. O sea, todas estas empresas invierten y se dan por demás satisfechas si llegan a una tasa del 11,64% de rentabilidad en promedio. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es un ejercicio, decir, bueno, voy a aplicar. Yo lo que vamos a hacer ahora, en un ratito, es una demostración de qué es lo que pasa en países con inflaciones endémicas, digamos, sin entrar a discutir si el índice está bien, está mal, si es más, si es menos. Con los índices publicados, ¿qué pasa cuando se da una sucesión de ejercicios donde hay una inflación no reconocida en los estados financieros? ¿Tá? Entonces, para fijar la rentabilidad, nosotros vamos a decir que algo es significativo cuando sobrepasa alguno de estos límites. Entonces yo tomo el límite superior para el promedio de la muestra de empresas. Dijimos resultado neto antes de impuestos. Entonces digo, el 11,64%, que es la rentabilidad promedio de todas las empresas, bueno, esto está un poco sesgado, ¿no? Porque yo le pongo el 35, que es la tasa de Argentina, ¿se entiende? Tendría que ponerle la tasa, pero para darnos una idea, por uno más la tasa de impuestos y, digamos, para mostrar, ponerle el microscopio a esto, me permito aplicarle el límite superior, o sea, me permito la significatividad máxima tolerada. ¿Se acuerdan que el límite era entre el 3 y el 10? Lo voy a trabajar con el tope máximo, el 10. Con lo cual me está diciendo que por cada 100 pesos aplicando el límite máximo, se me está admitiendo un desvío de 1,58 pesos. Y si lo aplico sobre el patrimonio neto, en lugar de sobre el resultado neto antes de impuestos, el límite superior se me va a 10 pesos por cada 100 pesos de patrimonio neto. Acá nos vamos un poco de tema, pero yo hago la observación de que de acuerdo al patrón que uno elija, en rigor de verdad, cuando yo trabajo con el patrón patrimonio neto, siempre es más conveniente tomar el límite inferior del rango que tenemos, porque si yo estoy tomando el 10 pesos sobre el patrimonio neto, en realidad me estoy pasando como 5 veces del límite que me distorsiona por completo el ratio de rentabilidad. Bien, entonces, para que la comprobación que vamos a hacer ahora resulte más convincente, nosotros vamos a utilizar los siguientes límites. Para el ingreso neto antes de impuestos, vamos a tomar el límite máximo del 10%. Y para el patrimonio neto, vamos a tomar el 5%. Bien, voy a volver a contextuar. ¿Qué es lo que vamos a demostrar ahora? Porque todavía no hablé nada de la NIC 29. La NIC 29 es la norma internacional de contabilidad que habla de el ajuste, lo que es para nosotros el ajuste por inflación y cuándo se debe ajustar por inflación. Esa norma trae, digamos, varias condiciones. Dice, bueno, los actores económicos escapan de la moneda, todos se van a aviones, o toman como referencia una moneda extranjera, o se aplican sobre tasas, sobre precios, o sea, todo lo que aparece en nuestra RT6, letra por letra, aparece en la NIC 29. Sin embargo, el último apartado de toda esa enumeración que hace la NIC 29 termina diciendo algo que en definitiva es lo único que juega. Dice, bueno,
en rigor de verdad hay que ajustar por inflación, pasar a aplicar toda la metodología de ajuste por inflación, cuando en 3 ejercicios contables, la inflación de 3 ejercicios contables supera el 100%. O sea, se necesita más o menos un 22, y algo, cerca de un, creo que es un 24 y pico, porque como es multiplicativo, son 3 años, para que a lo largo de 3 años se supere el 100%. O sea, en la práctica, ¿cómo se vehiculiza esto? Digamos, año a año, un organismo que depende de la SEC, es como que va investigando la inflación en las distintas economías y entonces emite un listado de cuáles son las economías que se consideran hiperinflacionarias. Por ejemplo, Venezuela hace un par de años estaba dentro del listado y nosotros siempre estamos, digamos, ahí, digamos, ¿no? Es como que no terminamos de entrar dentro del libro, pero tampoco estamos muy alejados del mismo, lo cual generaría otro problema formal, porque las empresas que cotizan en bolsa y que aplican NIF, si saldríamos en el libro, tendrían que empezar a aplicar ajuste por inflación, que por el momento está prohibido, con lo cual, digamos, se generarían otro tipo de dificultades. Entonces, este trabajo lo que busca es de alguna manera alertar acerca de que la pauta hiperinflacionaria de la NIC 29, en el supuesto caso que adoptemos las normas internacionales de información financiera, es una pauta que no le sirve a los países que tienen estructuras macroeconómicas donde la inflación es un mal endémico. Ese sería un poco el objetivo del trabajo. Les digo que no estamos, con esto no se está descubriendo América. Los países latinoamericanos han formado lo que se conoce como el GLENIF, que sería el Grupo Latinoamericano Emisor de Normas Internacionales de Información Financiera, que un poco sus objetivos es hacer fuerza para entrar, es como la ONU de las normas contables, digamos, ¿no? O sea, hacer fuerza para tener voz y voto dentro del IASP, que es el organismo emisor de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Eso sería un poco el marco. Entonces lo que hay acá es un cuadrito donde está graficado los efectos del desconocimiento de inflación en los cierres de ejercicio entre el 2002 y el 2011. El 2002 es el periodo final de la convertibilidad, o sea, entre, digamos, el 2002 y el 2011. ¿Cómo fue armado esto? Porque de acuerdo a la estructura patrimonial que tenga cada compañía, el efecto de ese desconocimiento va a ser diferente, pero lo digo rápido. Digamos, desconocer la inflación normalmente afecta más a las empresas que tienen una estructura patrimonial tal que tienen mucho activo no corriente, ¿sí? Y normalmente a las más sanas, las que lo financian mejor, o sea que tienen un patrimonio neto que cubren el activo no corriente. Cuando las empresas tienen uso poco intensivo de activos fijos, o sea, básicamente su patrimonio está conformado por capital de trabajo, es como que el capital de trabajo le va corriendo atrás a la inflación. El proveedor me aumenta el precio, yo le aumento el precio a los clientes, y a veces puedo más, a veces puedo menos, pero un poco la va corriendo por detrás a la inflación. Entonces acá, para esta comprobación, estamos partiendo de una empresa que tiene una adecuada financiación de la inmovilización, es decir, con su patrimonio neto, cubre todo su activo no corriente, no ha registrado ni aportes ni distribuciones de utilidades, ni altas ni bajas de bienes de uso, como para simplificar los cálculos. Y ¿cómo trabajamos? Todos los años fijamos una ganancia histórica en términos nominales que se fue reinvirtiendo en capital de trabajo, ¿se entiende? Y lo que se ganó siempre fue quedando en la empresa y se fue, o se pagaron pasivos, o se compraron bienes de cambio, siempre se reinvirtió en bienes de cambio.
Entonces, metodología de trabajo. Se tomó una posición a diciembre del 2002, que fue el último ejercicio en que se practicó la reexpresión a moneda homogénea, que se suspendió 2 meses después. Después, la ganancia nominal se alocó año a año dentro del capital de trabajo y se reexpresaron los bienes de uso aplicándose el IPIN del INDEC oficial, o sea, se entiende, sin entrar a ningún otro tipo de consideración. Son las cifras informadas oficialmente por el INDEC y se determinó el patrimonio neto al cierre en cada ejercicio y por diferencia de patrimonios medido en términos homogéneos, se determinó el resultado en moneda homogénea en cada ejercicio para cada uno de los años. Bueno, los cálculos no están acá, yo acá tengo un resumen de los cálculos y estos son los resultados. En el año 2003, en diciembre del 2003, el resultado en moneda homogénea nos dio 18,62 y el histórico 20. ¿Se entiende? Había un solo año de inflación ahí, con lo cual habíamos hablado de que el efecto es acumulativo. Ese año la diferencia fue de 1,38, sobre patrimonio neto estamos por debajo del 10% y sobre resultados estamos en un 6,9%, con lo cual lo sacamos limpio. Cuando vamos a diciembre del 2004, fíjense que ahí ya la distorsión sobre patrimonio neto, si usamos ese límite estamos bien, porque la habíamos fijado en un 10%, pero si tenemos como pauta el resultado neto antes de impuestos, ahí ya tenemos una distorsión del 27%, con lo cual ya tendríamos salvedades. Y fíjense que a medida que el efecto de la inflación va siendo acumulativo, los estados contables realmente no sirven para nada, porque, digamos, yo tengo que tomar una decisión sobre un estado contable que tiene una distorsión en su resultado de la mitad, me explico, el 53,33% de los resultados son ganancias ficticias, en rigor de verdad. Lo mismo, fíjense, en diciembre del 2007 ya es un 100% prácticamente de los resultados la distorsión. Bueno, y así por delante. Bien. 2 colegas del Instituto Técnico de Contadores Públicos, como para tener otra corroboración, las contadoras Nanini y Claudia Vázquez, hicieron lo propio, hicieron otra demostración con empresas que cotizan en bolsa. Esto ya no era un balance que yo hice un ejercicio teórico que tiré los números, sino que tomaron algunas empresas que cotizan en bolsa. Entonces las seleccionaron, reexpresaron los movimientos de patrimonio, o sea, tomaron el balance, fueron al estado de evolución del patrimonio neto y fueron ajustando por la inflación real los movimientos cuantitativos con los propietarios de patrimonio neto. Después, también esto no es muy preciso, porque está ajustado los bienes de uso sobre la base del anexo A, pero está hecho, digamos, como un promedio anual de inflación. Y determinaron, como en nuestras normas, en bienes de cambio, seguimos aplicando el modelo de valores corrientes, cosa que mitiga en parte el efecto, digamos, en el capital de trabajo, porque los activos monetarios no se reexpresan, lo único que se reexpresaría serían los bienes de cambio, pero como los bienes de cambio están en valores corrientes, resulta que están directamente ajustados. Ajustando los bienes de uso, más o menos podemos acercarnos a lo que sería un patrimonio neto al cierre expresado en moneda homogénea de cierre. Entonces hicieron este trabajo y estas son las cifras que arrojaron. Fíjense que dice, efectos sobre resultados. En el 2004, en la industrial, un 9% de distorsión, en la comercial un 11%, o sea, ¿se entiende? Eligieron 3 estructuras patrimoniales diferentes. En la
En el 2005, fíjense que ya hay un 30% en la industrial, y en la comercial otro 30%. ¿Se entiende? Estas son, en el 2011 ya hay un 78% de distorsión en los resultados. Fíjense sobre patrimonio neto. En el 2011, ¿no? Fíjense que tenemos un 43 en moneda nominal 43,10, en moneda de cierre 35%, hay un 13,10% de diferencia en la rentabilidad, en el ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto. O sea, si estamos mezclando las distorsiones en patrimonio y en resultados, todo eso deriva en el ratio de rentabilidad. Lo primero que se fija un propietario para saber si puede distribuir o no puede distribuir es el nivel de rentabilidad que está teniendo su empresa. O sea, acá ya hay distorsiones que realmente son, digamos, pierden el objetivo de los estados contables, que es de lo que partimos, pierden por completo su sentido. Entonces, acá tenemos, dice, el criterio de la NIC 29. Esto está tomado del apartado 3 de la NIC 29. Entonces yo les comentaba que la NIC 29 trae todas estas consideraciones que nosotros las tenemos en nuestra RT 17. La RT 17, cuando define un contexto inflacionario, dice la población prefiere conservar la riqueza en activos, toma decisiones en dólares o en otra moneda, cada vez que alguien le presta plata a otro se cubre y le recarga componente inflacionario, y hay distorsión de precios relativos, pero básicamente la NIC 29 trabaja con esto, o sea, con que en 3 años el acumulado sea del 100%. Entonces, la idea es que nosotros tenemos, les decía que recién que la IFAC y la SEC tienen esta publicación anual de quiénes son las economías que se consideran hiperinflacionarias. Entonces tenemos o hiperinflación o estabilidad monetaria. O sea, Argentina por un momento sería un contexto de estabilidad monetaria para el IFAC, porque no está en el listado que publica la SEC. Entonces, yo para un poco abonar el comentario, tomé otra información, que es comparar lo que serían las inflaciones en las economías de países que no tienen este problema de inflación endémico versus lo que es la tasa de inflación en los países que tienen problema endémico de inflación, donde recién pasamos por la comprobación que como la inflación es exponencial, al segundo, tercero, cuarto año de inflaciones chicas, ya queda todo completamente distorsionado. Entonces fíjense, en Suecia el promedio de los últimos 10 años fue una inflación anual del 2,52. En Gran Bretaña del 1,72, en Francia del 1,90, en Alemania del 1,65, en Países Bajos del 1,73, en Estados Unidos del 2,50. Este es una publicación, esto está tomado del Fondo Latinoamericano de Reservas, es la evaluación de la inflación en los países latinoamericanos miembros de la comunidad andina entre el 97 y el 2006. Fíjense, los que están con azul son de la comunidad andina, los que están en blanco sería el promedio de Latinoamérica y los que están en amarillo sería el Mercosur. Pero fíjense que tenemos el 20 y pico, el 20, no sé, el 14 y algo, ¿no? Vamos a los del Mercosur, tenemos un 4, no sé, un 2, un 4, un 3, acá ya nos fuimos al
no sé, 17 para poner un número. Y después tuvimos todos los años y estamos cerca del 8, 9, 7, Esa sería. Vamos a Argentina. Argentina tuvo oficial en el 96 un 8. Esto está redondeado, ¿no? En el 97 un 12, un 8, un 15, un 10, 16, 13, o sea, sin tasas extraordinariamente grandes, todo el trabajo que hicimos estaba hecho con la inflación argentina. El hecho de multiplicarlas, las distorsiones son tremendas. Entonces, en definitiva, conclusión, la noción de aproximación a la realidad es una noción estructural compartida por todos los cuerpos normativos. O sea, el marco conceptual de las normas de Argentina, de las NIA, de los USGAP, todos hablan de aproximación a la realidad. Pero resulta que la realidad económica de los países con inflación endémica es distinta de la realidad económica con los países centrales. Y los emisores de normas internacionales son los países centrales. Entonces, les hago un comentario para ilustrar. Por una cuestión laboral, me pidieron un cliente, necesitaban qué pasaba con la aplicación de las NIF en los distintos países de Latinoamérica. Entonces, entre esos países estaba Venezuela. Entonces, cuando voy a averiguar qué es lo que pasaba en Venezuela, ellos aplican lo que llaman las VEN-NIF. Las VEN-NIF serían, ¿cómo decirlo? La versión VEN de Venezuela, la versión venezolana de las normas internacionales de información financiera. Entonces, como es de rigor actualmente en ciertos aspectos la comparación con Venezuela, les comento que en este punto de vista están mucho más avanzados que nosotros. Ellos, en la Venezuela NIF, cuando la tasa de inflación supera el 10% anual, tienen que ajustar por inflación. O sea, tienen inflación, pero la reconocen en los estados financieros, y esa es una de las pocas objeciones que tienen en las NIF. No es que dicen, no, acá no aplicamos nada porque somos venezolanos y no nos gusta. El resto de las NIF, ¿sí?, están todas completamente adoptadas, pero en el punto de inflación, con el 10 ajustan. Y si es menos del 10, pero se considera que es significativo y uno lo documenta en notas a los estados contables, ajusta también por inflación. Entonces, la idea es que tenemos realidades económicas distintas. Entonces, como mostramos en los desarrollos, a partir del 2005, con una acumulación de inflación respecto del cierre del 2002 del 21,68%, las distorsiones en la determinación del resultado, que fueron del 53,33% y en patrimonio del 7,44%, superaron de forma apreciable los niveles de significación establecidos sobre límites holgados. O sea, en la definición de significatividad que hicimos nosotros, tomamos el límite superior de rentabilidad y el del patrimonio neto, como era muy grande, dijimos vamos a tomar el 5 del patrimonio neto. Estamos en un 7 y en un 53, solo con un acumulado del 21,68%. En definitiva, bueno, un poco la idea de esta presentación, que fue armada también en el marco del Instituto Técnico de Contadores Públicos, es dejar establecido que hay que tener cuidado con la adopción de las NIF y fijarse que hay determinados estándares que tenemos que adecuarlos a nuestra realidad, ¿no? Eso es un poco la idea de la presentación. Y proponemos algunas alternativas para discutir, que son alternativas que se discutieron. Una propuesta de máxima es ajustar siempre por inflación, lo cual, digamos que posibles críticas, cuando la inflación es moderada, tendríamos que andar
empezando a ajustar por inflación y después dejando de ajustar por inflación, ¿se entiende? Lo que demanda, digamos, mucha cuestión administrativa y no sería, desde el punto de vista del costo-beneficio de la información contable, no tendría mucho sentido. Otra opción sería decir, bueno, vamos a establecer la obligatoriedad de ajustar por inflación cuando el acumulado de 3 ejercicios supera un rango de entre el 20 y el 25%, esto está fundamentado en los desarrollos que hicimos, después otros harán otros desarrollos y se irá discutiendo qué cifra debiera ser. O bien, se puede complementar esta norma con, digamos, decir, bueno, vamos a cada 3 años, si se supera el 20 o el 25, ajustar, o bien, si no ajustamos, cada 5 años, como pasa con el modelo de revaluación de la NIC 16, estamos obligados a ajustar una vez por inflación, porque la inflación chica, cuando pasan varios años, en definitiva termina desbaratando la información financiera. O bien, otra tercera alternativa es como se hace en Venezuela, es decir, cuando supera un determinado nivel, se ajusta por inflación. Si al otro año no se supera, se deja de ajustar, pero hay que entrar a ajustar y desajustar todos los años. Bueno, ¿alguna pregunta? Acá termina la presentación y si quieren hacer alguna pregunta, contestamos, si podemos. Que en realidad lo que vos decías recién de Venezuela sería lo más práctico y lo más realista, porque cuando vos cuando mostraste los distintos tipos de empresas, las industriales, las de servicio, que tenía un poco que ver con lo que habíamos justo hoy hablado, las más afectadas fueron las de servicios y las menos afectadas las industriales, por lo que vos decías del patrimonio. El tema de tener stock, de tener bienes de cambio de rápida rotación. En cambio, la de servicios, al prestar un servicio, se complejiza mucho más todo el análisis. Y desde el punto de vista nuestro, que yo con el tema de los costos y el análisis financiero, eso a su vez se ve mucho más perjudicado el tema de la rentabilidad, porque el análisis mensual, diario, trimestral o semestral que hagas de la rentabilidad para análisis de costos, al no ajustar por inflación estás dejando de lado una variación en los índices tremenda. Y respecto a las posibilidades que vos decías, ¿qué tendencia hay en la Argentina hoy? No, tendencia, digamos, técnicamente, si uno en cualquier mesa de profesionales van a estar todos de acuerdo en que se debería ajustar por inflación. Bueno, pero una cuestión es la vertiente técnica y otra cuestión es la dimensión política, digamos. Acá estamos en una dimensión técnica, estamos mostrando cuál es la consecuencia. Aparte, nosotros no inventamos nada, nosotros registramos las operaciones de una empresa en determinado contexto macroeconómico. No es que inventamos la inflación, sino que reconocemos el suceder de un determinado negocio en un determinado contexto. Entonces, desde una perspectiva técnica, digamos, lo único que plantea el trabajo es que en países con inflación endémica no sirve la pauta hiperinflacionaria. Tenemos que trabajar con una pauta inflacionaria, o sea, llamémosle, no sé, el 8, el 9, el 10, después eso es discutible, digamos, en donde uno tiene que poner el corte. Siempre va a haber discusión a su respecto, pero es preferible que haya un corte que no haya ningún corte, digamos. Es preferible estar desfasado 1 punto, 2 puntos, que estar desfasado, yo qué sé, 30 puntos, 50, 90, etcétera, ¿no? Bueno, terminamos entonces.